Hola amigos, hoy les tengo una interesantísima entrevista con nada más ni nada menos que la directora de Nutrición y Bienestar Integral del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, la licenciada Rebeca Leiva, quien nos hablará de la nutrición en las personas que padecen diabetes mellitus, enfermedad que afecta a gran cantidad de la población en México, además del mundo entero. Por favor, Rebeca, pasamos a sentarnos. Gracias, Rebeca Leiva, nos da mucho gusto tenerte aquí. ¿Nos podrías decir qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad que sucede cuando nuestro páncreas ya no es capaz de producir suficiente insulina para controlar los niveles de glucosa en nuestro cuerpo, o bien nuestras células se han vuelto resistentes a su acción y entonces nuestro cuerpo empieza a producir una excesiva cantidad de insulina, lo cual nos provoca que suban nuestros niveles de glucosa en sangre. ¿Nos podrías decir también cuáles son las características generales para una persona con diabetes? En cuestión de la alimentación, nosotros deberíamos de cuidar, llevar una dieta saludable. Esa es la recomendación para todos. Pero en particular, las personas que tienen diabetes deberían de controlar y tener en cuenta la cantidad de carbohidratos que comen durante un día. Cuando yo hablo de carbohidratos, la gente siempre piensa que me refiero a las tortillas, el arroz o el pan. Pero hay otros alimentos que tienen carbohidratos, como son los lácteos, yogurts, todos los fermentados con leche, o los frijoles, habas, lentejas, incluso la fruta y algunas verduras. No es que se deban de dejar de comer, simplemente hay que controlar y equilibrar con el resto de los grupos de alimentos. Y sí, sobre todo, tiene una característica súper importante, que es la característica que deberíamos de llevar todos, que es limitar la cantidad de alimentos ricos en azúcares simples. Refrescos, bebidas endulzadas como en aguas frescas, jugos o concentrados de fruta, dulces, pan dulce y en general los alimentos que tengan sacarosa. Todo lo rico. Se puede manejar con otras cosas que sean dulces, como por ejemplo la fruta o incluso la combinación de algunos lácteos o la inclusión de alimentos que sean endulzados con otras opciones como lo es la lulosa, que es un sacárido que no eleva la glucosa en sangre. Entonces hay otras opciones ricas también. ¿Y eso es conveniente? Porque luego dicen que algunos no son buenos para la salud. Todos los edulcorantes sin calorías que están en el mercado son seguros para todos, para los niños, los adultos, mujeres embarazadas, adultos mayores. Entonces podemos tener certeza de que pueden ser un aliado para buscar dulzor en nuestro día a día. Perfecto, nos hace más dulce la vida. Exacto. Ahora nos podrías decir cuáles son los elementos del autocuidado de la diabetes. En general se habla de 7 elementos para el autocuidado de diabetes. El primero es comer saludable, que tendría como característica que pudiéramos incluir todos los grupos de alimentos, muchas o abundantes frutas y verduras, moderados cereales, limitados a alimentos de origen animal y leguminosas y agua durante el día. La siguiente es mantenernos activos, al menos 150 minutos de actividad física de intensidad moderada a la semana. La siguiente es medir constantemente los niveles de glucosa. Una persona con diabetes debería tener un riguroso automonitoreo a través de la glucosa capilar para saber en cuánto amanece de glucosa, en cuánto está previo a comer, en cuánto está post comida, para así poder decidir sobre su propio tratamiento. La que sigue es seguir el tratamiento médico. Mucha gente cree que puede evitar algunos medicamentos o no les gusta tanto tener pastillas, pero muchas veces esto es clave para poder tener un tratamiento y un pronóstico favorable. Después, aprender a enfrentar los retos cotidianos, es decir, saber qué hacer en emergencias. ¿Qué pasa si se me sube mucho mi glucosa? ¿Qué sería lo adecuado? ¿O qué pasa si amanezco con una glucosa muy bajita? Saber qué alimentos son los que podría ingerir o cómo manejar la medicación dependiendo de estas fluctuaciones. Tomar actitud positiva. Esto quiere decir que tener esta enfermedad no dice nada en cuestión de cómo debe ser el pronóstico de mi vida. Nosotros podemos tener una actitud positiva y podemos tener las elecciones abiertas de alimentos y seguir nuestra vida de manera normal, siempre y cuando nos estemos cuidando y sí busquemos las mejores opciones para nosotros. Y la última es reducir riesgos.
la elección de ciertos alimentos, el cuidado de los pies, la elección de algunos medicamentos o tratamientos dermatológicos, siempre tomando en cuenta que la condición de diabetes va a requerir cuidados específicos. Entonces, acercarse con un especialista de salud, tener en cuenta los consejos de profesionales y no necesariamente lo que le sirve a alguien más me sirve a mí. Entonces, tener en cuenta esta información. Sobre todo, el cuidado de los pies es muy importante para el diabético. Así es, yo les recomiendo tener a un médico de cabecera, un dermatólogo de cabecera, un nutriólogo de cabecera que pueda dar seguimiento a cualquier problema, incluso una infección de muelas va a tener que ser tratada de manera muy particular para una persona que tiene diabetes. Entonces, acérquense con los especialistas, no se descuiden. Muy bien. Por cierto, me encantó que la Secretaría de Salud ya cambió el plato del buen comer. Ahora maneja un 50% de frutas y verduras, un 22% de granos y cereales, un 15% de leguminosas, 8% de alimentos de origen animal y el 5% de aceites y grasas saludables. Y en el centro colocaron una jarra de agua simple. Y las dos leyendas donde se recomienda en la sección de verduras y frutas de temporada y producción local. Ya mi maestro de nutrición desde hace años nos decía, no se compliquen en comprender qué deben consumir en cada temporada. La naturaleza es muy sabia y nos da lo que nuestro cuerpo necesita en cada época y en nuestra región. Por tanto, cuando vayan al mercado, compren lo más barato, porque es lo que su región da y es de temporada, y es barata porque no pagan el transporte hasta su región. Y la otra leyenda que dice, evita productos con sellos. Estos que vienen en los productos alertando al consumidor sobre exceso de azúcares, exceso de calorías, exceso de grasas saturadas, etc. Pienso que es un gran avance. No olvides darle like al video y suscribirte a mi canal. Por último, ¿nos podrías dar algunos consejos prácticos para el control de la glucosa en sangre? Claro, la alimentación es clave para poder controlar nuestra glucosa. Hay 3 cosas que siempre les digo a mis pacientes. La primera es el orden en el que comemos los alimentos va a influir de manera directa en cómo sube nuestra glucosa en sangre. ¿Cómo debería ser este orden? En primer lugar, los alimentos que sean ricos en fibra. La verdura, las leguminosas, frijoles, habas, lentejas o incluso primero la proteína o el origen animal. Pescado, pollo, carne o queso primero. Y hasta el final los alimentos que tengan mucho más azúcar disponible, como puede ser la fruta para un postre al final, o incluso los alimentos que sean del grupo de cereales que no son integrales, como por ejemplo las tortillitas o una rebanada de pan. Si fuera un sándwich, no quiero que lo separen. En realidad, si se comen un sándwich que ya trae todo en un mismo lugar, pueden comerlo a una sola vez. Pero si tienen oportunidad de elegir el orden, que sea así. Primero las verduras, después el origen animal y hasta el último los cereales. Ah, muy bien. Yo hubiera pensado que eran primero las frutas y luego la carne. Pues sí, lo que pasa es que las frutas tienen carbohidratos simples que pueden llegar a subir un poco más la glucosa. Necesitamos la fruta porque tiene muchas vitaminas, minerales y fibra, que es clave para el control de nuestra glucosa. De hecho, ese es el siguiente consejo. Necesitamos una dieta abundante en fibra. ¿En dónde encontramos fibra? En las verduras, en las frutas, sobre todo las que tienen cáscaras y las que nos comemos completitas, como las uvas, la manzana, la pera, en los cereales integrales, arroz integral, amaranto, avena, galletas integrales sin azúcar u otros cereales que tengan fibra añadida. Durante el día hay que elegirlos constantemente y también elegir las versiones que tienen fibra adicionada. Ese es el segundo consejo. Ah, muy bien. Y el tercero es limitar la cantidad de azúcar en el día. Podemos elegir de manera natural el azúcar de las frutas o opciones diferentes que nos ayuden para el tema del dulzor, pero hay que evitar bebidas con azúcar, jugos concentrados o bebidas que tengan algún endulzante, porque eso sube muchísimo la glucosa y no ayuda para el control.
Ah, muy bien. Conocí a una persona que decía, no sé por qué tengo diabetes, yo no soy de postres. A ver, dime lo que comes desde que amanece y total que se tomaba 8 cafés con 2 cucharadas de azúcar cada una y una coca, imagínate. Y algo súper importante y clave es que en términos de diabetes, no solo es el azúcar lo que genera diabetes, es la combinación de una mala alimentación, falta de actividad física, exceso de grasa corporal. Entonces, no necesariamente a las personas que les gusta lo dulce les va a dar diabetes. Así que no solo es el azúcar, es la combinación de todo. Por eso es tan importante. Ah, muy bien. ¿Quieres agregar algo más? Nada, que se acerquen con especialistas en el área que los pueden ayudar a que esto se haga fácil. Muy bien. ¿Dónde te pueden contactar? En Instagram, @rebecaleiva.nutrición. Muy bien. Pues te agradecemos mucho tus atenciones y muchas gracias por esta entrevista. Nos has ilustrado mucho. Gracias. Hasta la próxima.